Le he puesto a esta enseñanza a medianoche en el huerto, porque aconteció a la medianoche en el huerto del Getsemaní. Marcos 14, versículo 32, léalo conmigo ahí en su Biblia. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén y amén. Qué cuadro tan impresionante. Sé que ustedes lo han leído, sé que han visto tal vez películas que son apropiadas en este tiempo. Y cuando estudiaba tenía tres temas, armando tres títulos, y iba a hablar uno donde conectamos tres diferentes huertos: el huerto que hay en Génesis, el huerto que está en los evangelios y el huerto de la resurrección. Que siempre uno que tiene que enseñar, vaya desafío el que tiene que pasar, porque es saber cuál es la palabra que el Señor quiere traer a la vida de su iglesia. Y precisamente miraba esta, solo dedicada a un huerto, porque es histórico, es profundo, es aplicado a nuestras vidas. Y usted se va a sorprender si esta palabra no es aplicada a su vida en esta hora. Y el Señor Jesús estaba a medianoche en el huerto del Getsemaní. Usted sabe lo que ocurrió en ese lugar, pero lo va a comprender mucho más. Y encontraba una historia en un libro, comentario bíblico, acerca de una ciudad llamada Huntsville, queda en Texas. Dice: no es ningún huerto del Getsemaní, pero los dos lugares pueden distinguirse por la misma extraña razón. En ambos lugares los condenados a muerte se han preparado para su momento final. El ser humano alcanza su nivel más crudo en las horas finales antes de su ejecución. Nada es trivial en esos momentos. No existe frivolidad ni ligereza en los momentos finales de la vida. Todo lo que existe es un individuo a solas con su alma, haciendo lo que en ese momento le parece mejor para prepararse para la eternidad. La ciudad de Huntsville, donde Texas aloja y ejecuta a los criminales condenados a muerte, cientos de presos han pasado sus últimas horas preparándose para una muerte cierta. Muchos buscan la religión y pasan sus horas leyendo la Biblia o hablando con consejeros espirituales. Otros escriben a amigos, parientes, dejando testamentos duraderos para sus seres más queridos. Algunos, endurecidos por una vida de crimen y delincuencia, pasan esas horas en un tenebroso desplante y con una calma misteriosa. Y por eso cuando llegamos al Getsemaní,
Lo primero que me impresiona del Getsemaní, que lo he estudiado varias veces, es que era la hora de preparación de Jesús para su muerte. Él se estaba preparando para su ejecución. Es tremendo eso, llama nuestra atención porque muy pocas personas se preparan para su muerte. Muy pocos están preparados para ese llamado. Todos vamos a dar ese paso. Esa cita es inaplazable y pocos se preparan. Algunos dicen, no, eso todavía me falta mucho tiempo, y no sabe si el día es mañana, por eso no se preparan para esa cita. Así que lo increíble es que el Señor Jesús busca un lugar para su preparación, y ese lugar es el Getsemaní. Es un lugar privado, el lugar que tal vez él había adoptado para tener su vida espiritual. Varias veces lo encontramos allí con sus discípulos orando, pero él está allí preparándose en el huerto. Y dice que esa escena que encontramos allí, como en ninguna otra parte de la Biblia, podemos contemplar la humanidad de Jesús como humano, como ser humano. Dice, si alguien duda, si alguien cuestiona, si alguien realmente cree, se pregunta si Dios sabe en realidad lo que es ser humano, usted lo encuentra en el Getsemaní y se le va toda duda. Porque va a ver el cuadro, va a ver la manifestación de su naturaleza humana en la hora más difícil que se acerca a él, y es en la hora de su muerte. Y por eso esa preparación es tremenda, esa manifestación de su humanidad. ¿Y por qué la manifestación de su vida humana? Porque es en el momento en el que más se identifica con cada uno de nosotros. Es la hora en la que más se conecta a la necesidad de la humanidad. El Salvador de la humanidad en ese instante vive ese momento tan angustioso y se conecta a cada uno de nosotros. Y por eso haya un lugar, y vaya a ese lugar para que es usado. Usted no lo encuentra allí ni maldiciendo, ni indispuesto. Usted lo encuentra primero que todo allí en ese lugar, un lugar de oración. En las horas más duras, y el ejemplo que Él nos da y el desafío que nos deja es que en las horas más duras, en los desafíos más difíciles, ojalá nos halle orando. Si tiene alguien cerca, dígale orando. ¿Cómo nos debe encontrar ese momento difícil? Orando. No blasfemando, no en otra cosa, no en un estado espiritual decaído. Ojalá las etapas más difíciles, porque todos, escúcheme bien, todos los que están en este lugar, los que están conectados por internet, buenas noches, Dios les bendiga. Todos pasamos horas difíciles. Todos. Eso no respeta raza, eso no respeta color, eso no respeta estrato social, eso no respeta educación. Todos en la vida pasamos una noche como la que pasó el Señor Jesús. Y lo tremendo es que te halle en un estado espiritual saludable. Lo tremendo, el Señor Jesús va allí, a ese lugar, a ese Getsemaní, a orar. Era su lugar de oración. Y todos los 4 evangelios relatan, casi parten el evangelio a la mitad, solo para dedicarlo a los tiempos o al tiempo más importante de Jesús, que fue su preparación, su entrega y su sacrificio. Eso es lo que usted encuentra allí en esas narraciones de los 4. Dice que los dramaturgos, poetas, pedagogos, predicadores por todos los siglos, dice que narran este drama humano que se describe en el Getsemaní, porque es el centro, es el corazón del evangelio en el cual usted y yo hemos puesto nuestra esperanza. Y por eso dice que llegaron a ese lugar. Les dice, quédense aquí, yo voy y oro.
Así que a la medianoche él dice que solía orar precisamente a las faldas, queda este lugar, a las faldas del Monte de los Olivos. Y el nombre literalmente significa prensa de aceite. Era dedicado a esa máquina para tomar los olivos y sacar de ellos aceite. Vaya nombre, prensa de aceite. Eso significa en el griego original Getsemanei. Así que lo que encontramos allí, el Señor Jesús no iba a pasar una oración típica, una oración de la cual uno se queda dormido en la cama. Era una oración contundente, era una batalla. Dice Marcos, él estaba peleando por su destino. Y dejó primero a su compañía, venía con todos sus discípulos, deja el primer escuadrón a la entrada del huerto como para que prestaran guardia. Y toma a los más cercanos. Escucha esa lección en esta noche. Tomó a los más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo: acompáñenme allí, vamos a orar. La mayor lección es que tú tengas compañeros de oración en las etapas más difíciles de tu vida. Lo triste es que tú no tengas a nadie que ore por ti, que alguien esté levantando tus brazos, que alguien esté intercediendo por tu vida. Jesús nos da una lección de tener personas cercanas para vivir los momentos más difíciles. Y si hay una iglesia que ora e intercede, es esta. ¿Cuántos saben eso? Si han sido parte de la intercesión, levante la mano. ¿Cuántos han sido parte de esas intercesiones? Denle un aplauso al Señor por esos intercesores. Bien fuerte ese aplauso ahí donde usted está. Si usted nunca ha entrado, usted no se imagina el ejército que cada 3 horas hay de esta iglesia orando. Hay un equipo pastoral cada 3 horas orando por esta iglesia, por las familias, por las necesidades, por Colombia, por el destino de esta nación. Tal vez usted ni se ha enterado y lleva años en esta iglesia y nunca ha participado de la oración, no ha participado de la intercesión. Pero hay un sinnúmero de guerreros que se levantan cada 3 horas a orar e interceder. Tal vez usted está aquí fruto de esas oraciones. Tal vez usted está aquí fruto de que alguien ha intercedido por usted y por su familia. Por eso es la importancia. Y Jesús les dice: vamos, yo no quiero pasar este momento solo. Lo más tremendo es pasar un momento difícil solo. Ni Jesús fue al fondo del Getsemaní, ni siquiera él fue solo a enfrentar ese momento sin ir con 3 compañeros de oración. Tal vez usted ha tenido compañeros de farra, compañeros para murmurar, compañeros para burlarse, compañeros para toda clase de cosas, menos compañeros de oración. Le aconsejo en esta noche, escúcheme bien, le aconsejo en esta noche que se busque unos 2 compañeros de oración. Eso es lo mejor que uno puede tener. Es el tesoro más valioso que uno puede tener. Y que alguien esté orando por ti. Si no tienes líder, si no asistes a una célula, si vienes solo a este lugar, conéctese, escríbanos, conéctese esté bajo un liderazgo que cuide, que pastoree, que traiga esa protección a través de la oración. Amén. ¿Cuántos dicen amén bien fuerte ahí donde están? Entonces dice que los llevó allí. Él quería que hubiese un apoyo de intercesión, quería que hubiese una conexión con sus discípulos, porque él veía, él no ignoraba lo que venía hacia él. Él sabía que venía su futura traición. Judas venía en camino con los que lo habían vendido. Él veía que su discípulo Pedro le iba a negar. Él miraba que todos se iban a espantar y lo iban a abandonar en el momento que lo iban a arrestar. Él sabía el sufrimiento que estaba cerca de él, el desprecio, el odio de sus enemigos. Y en todo momento Jesús estuvo orando, aun cuando estaba clavado en la cruz del Calvario. Ayer yo enseñaba en las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras. Daba la primera palabra y Jesús está en una de las posiciones más difíciles. O sea, no está sentado, no está en un sofá, no está viendo televisión, está con sus manos traspasadas,
está con su espalda lacerada, está con sus pies clavados en la cruz del Calvario, está con su cabeza traspasada por la corona de espinas, y aún así la primera palabra fue en oración por sus enemigos, orando por los que le odiaban y le despreciaban. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús, en oración en la cruz. A veces la etapa más difícil es orar por aquellos que te están haciendo daño, ¿cierto? ¿Sí o no? O usted es de los que uy, bendícelo, Señor, levántalo. No, tal vez usted ora hasta por el juicio de Dios sobre ellos. Pero el Señor, su primera palabra es, Él se da cuenta que está en la cruz, y la primera necesidad que necesita ser suplida en la humanidad es el perdón. Y por eso le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que está el Señor Jesús y está en una batalla. Dice que empezó a afligirse, empezó a angustiarse mucho. Los términos expresan aquí un conflicto interno de una alta ansiedad. El evangelista no lo pinta como aparece a veces en los cuadros, sobre una roca y una luz iluminándolo allí así todo rozagante. No, dice que está totalmente abatido emocionalmente, angustiado, y le dice a su discípulo, Jesús dice, abrió su corazón ante él y dijo: mi alma está atribulada, está afligida hasta la muerte. De tal manera que cuando él va a orar, ¿qué es lo que enseñamos? Su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Amén. Por eso, al estar allí, lo siguiente que usted encuentra, él fue a orar, pero lo siguiente que usted encuentra en lo que está haciendo el Señor Jesús, me encantó esto, dice, es un movimiento de sumisión. Esto es bien importante que lo entendamos en esta noche. Un movimiento de sumisión. ¿Cómo así? Explíquemelo, por favor. Un movimiento, porque dice en el versículo 35, la primera parte dice: adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Adelantándose un poco, dejó en la segunda guardia allí sus compañeros de oración y se adelantó y se postró en tierra y oraba. Dice que el verbo de la frase griega original, el se postró, dice que está en tiempo imperfecto, lo que sugiere, dice, una oración continua. No sé si a usted le ha pasado que está orando pero no haya paz, está desesperado, entonces se mueve de un lado para otro en su habitación. Yo he estado así, de un lado para otro, pero dice que el movimiento del Señor era de un lado para otro, y se postraba y se levantaba y se iba hacia otro lugar y volvía y se postraba y no hallaba paz, y seguía un movimiento hasta sujetar, someter su voluntad al Padre. Increíble eso. Una acción continua, dice. Él literalmente se postraba una y otra vez en tierra y clamaba al Padre. Clamaba al Padre en oración. Dice que él estaba luchando, pidiendo auxilio, suplicando como un hijo joven lo haría con su padre. Y por eso expresa, usa una palabra ahí en el versículo 36, dice que los más consagrados judíos no la utilizarían por no faltarle al respeto al Señor. Usted sabe que no escribían algunas frases, ni el nombre del Señor completo, ni usaban ciertas palabras para no irrespetar al Señor. Pero la palabra la usa Jesús. Y dice que eso denota intimidad, eso denota cercanía, porque utiliza la palabra Abba Padre. Abba Padre. Dice el versículo, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cómo él se acerca? ¿Cómo él habla? Sin temor a ofender al Señor. Y hay una discusión doctrinal, usted encuentra una discusión teológica, porque muchos se preguntan ¿cómo él podía hacer esto? Si el plan desde el comienzo era que él sabía lo que venía, y cómo él sería que estaba dudando
sería que se estaba rebelando ante la comisión divina. Y no es así, sino que muestra su batalla y la presión, dése cuenta, la prensa que estaba cayendo sobre él, aprisionándolo totalmente, dividiéndolo, partiéndolo, porque estaba sobre él el peso de la humanidad. Estaba sobre él el peso de la humanidad. Si a veces a usted lo aflige solo un pecado, imagínese él el pecado de la humanidad pasada y la futura. Prensándolo, agobiándolo. Dice el doctor A. Carson, explica acerca de este texto, dice: la ira de Dios se soltó sobre él. La ira de Dios lo aplastó a él. Solo esto puede explicar adecuadamente lo que sucedió en el Getsemaní. Dice: Jesús creía que para Dios todo era posible y por consiguiente oró que la copa le fuera quitada. Esta copa es la misma a la que Jesús se refería en Marcos 10:38, la copa de la ira de Dios, metáfora del castigo y juicio. Y aquí obviamente se refiere a la muerte de Jesús. Jesús deseaba que la copa le fuera quitada, pero voluntariamente sometió su voluntad a la del Padre. Y es la siguiente enseñanza para nosotros. Preste bien atención a esto, por favor. Es la siguiente enseñanza. Lo que más cuesta en la vida cristiana, lo que más ha costado por los siglos de los siglos en la iglesia, en la historia de la iglesia, ¿sabe qué es? Que usted y yo aprendamos a someternos 100% a la voluntad del Padre. La mayoría nos acercamos en oración para doblegar la voluntad del Señor. Muchas oraciones egoístas. Yo quiero esto. ¿Por qué el Señor no me responde? Si le he pedido que haga esto, como si fuera su mandadero. Jesús no hizo eso. Siendo el Hijo de Dios, que había descendido del cielo, dice: Señor, todas las cosas son posibles para ti. Si hay alguna posibilidad, pasa de mí esta copa. Pero tú sabes que se haga primero tu voluntad antes que la mía. ¿Cuánto le dan un aplauso por esa voluntad del Señor? Por esa obediencia, por ese doblegamiento de su voluntad, usted y yo somos salvos. Solo por ese paso que Él dio, usted y yo podemos tener vida eterna. Allí Él conquistó nuestra salvación. En ese instante Él nos heredó la vida eterna, no una condenación eterna. Hasta el momento todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. En el momento que Él asume renunciar a su voluntad, nos estaba entregando a usted y a mí la salvación de nuestras almas. Amén. ¿Usted lo cree o no? ¿Está agradecido por eso en esta tarde? De un grito de alabanza entonces. Y dice que el Señor regresa. Él está, imagine por lo que está viviendo, por lo que está pasando el Señor Jesús, y regresa a ver cómo está su contingente, sus escoltas, sus guardaespaldas, y cómo los halló. Dígalo bien fuerte para ver si despierta alguno que está al lado. ¿Cómo los halló? Durmiendo. ¿Cómo estamos usted y yo? Durmiendo. Fue una velada tormentosa, fue una de las veladas más horroríficas. Y lo increíble es que sus discípulos estaban durmiendo. En 3 ocasiones Él va y regresa. 3 ocasiones. En las 3 ocasiones los halla durmiendo. Tal vez cargados por la preocupación, por lo que Él les había revelado. Tal vez porque se habían desgastado en otras cosas. Nunca se dieron cuenta de lo que venía. Yo le quiero decir esto y se lo digo de verdad esta noche a este equipo, a esta parte de esta iglesia tan poderosa. A veces vienen cosas en camino, pruebas en camino, que ni tú y yo no las esperamos. Veía una conferencia hace 3 días
Y quien estaba predicando al 31 de diciembre a las 12 de la noche, antes de que golpeara la pandemia en Estados Unidos. Y él estaba predicando 12 de la noche para pasar al siguiente, el 2020. Yo tenía temor de muchas veces las cosas que nosotros decimos proféticamente como pastores sin decir, así dice el Señor. Y él le decía a la iglesia, saque el celular, tómese una foto para que guarde un testamento, para que usted sea testigo y le muestre a otros de la fidelidad del Señor, de lo que lo ha guardado. Y todo el mundo, sí, amén. Para que usted dé testimonio de que Él lo ha guardado y lo guardará de lo que ha de venir. Yo, ese man no sabía lo que venía. Nadie sabía. ¿Cuántos sabían? Nadie sabía. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, por favor, en lugar de dormir, oren. Velad y orad para que no entréis en tentación. Que la prueba, que la noticia, que la dificultad no te halle durmiendo, en un estado de tu vida espiritual de pasividad. Hay cosas que uno no espera. Y somos creyentes, somos parte del cuerpo de Cristo, pero todos, como Jesús, enfrentamos la noche oscura. Todos perdemos familiares, todos recibimos noticias. Yo recuerdo en diciembre tenía un viaje, quería ir con mi familia, nos íbamos a descansar y visitar a mi hijo en Estados Unidos, y todo estaba bien planeado hasta que tuvimos que llevar de urgencias a mi madre por un leve dolor que se le había extendido por 15 días. Y a veces los adultos son un poquito tercos. Eso, échele aguapanela contigo, échele eso, no. Eso fue que los frijoles me cayeron mal. Y empiezan cuando ya eran los 15, yo dije, hay que llevarla de urgencias. Así que le hacen todo el análisis, todos los exámenes. Empezaron a dar diagnósticos tremendos. La mayoría de mis hermanos no se dieron cuenta, no recibieron la totalidad de los resultados. Yo fui como hermano mayor, me reunió la especialista y me mostró todos los exámenes, los TAC, todo lo que le habían hecho. Y dice, esto es inevitable. Lo que hemos descubierto es algo silencioso e inevitable. ¿Usted cree que yo lo esperaba venir? Nadie lo esperaba venir. Yo tuve que viajar. Ella salió de urgencia, se quedó en la casa después de esa biopsia tan terrible que le hicieron. Empezamos a orar con mis hermanos, con mi familia, por un milagro sobrenatural, porque creemos en los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros en este lugar? Yo creo en los milagros y he visto milagros sobrenaturales, pero a veces viene la prueba sin que tú la esperes. Yo viajé, ese viaje es cuando usted viaja y sabe que algo se quedó en casa y no sé, debería estar allá, pero estoy con mis hijos, debería estar, llamaba. Así que cuando llegué, su estado no era el mejor y volvió a entrar en urgencias. Y nos dimos cuenta de que eso iba avanzando a una velocidad increíble. Ella en 2 meses se fue. 2 meses. Pero cuando yo vine y entré y iba todos los días aquí al frente, yo a veces venía aquí a reunir de la iglesia y salía y oraba con ella y declarábamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y declarábamos, Señor, tus tiempos son perfectos, tú eres más sabio que nosotros. Y orábamos los salmos que esa pastora me enseñó a mí de bebé. Y se sonreía conmigo. Y los médicos entraban y decían, pero ella debería estar así. ¿Por qué no está así? Porque claro, todo lo que él debería estar, que inflamada, que aquello, que el otro. Nada de eso acontecía. Y mamá les decía, es el poder de la oración. Es el poder de la oración.
Pero algo que yo quería y oraba con mis hermanos es: yo no quiero ver sufrir a mi madre por un capricho personal. Yo recuerdo que prediqué en esta convención, en la convención de enero, y salí 2 días ahí. Y ahí afuera, sábado en la noche, me reuní con mis hermanas y oramos: Padre, que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. No queremos nuestros caprichos, queremos tu voluntad, Señor. Al otro día, 5 de la mañana, mi madre estaba partiendo con el Señor. Los tiempos son rápidos, hay cosas que vienen que ni te das cuenta. Por eso que te halle en oración, dice el Señor. Venía algo que ellos ni se esperaban. A su maestro lo iban a matar, asesinar, iban a perder a su pastor, y ellos no estaban preparados. Ellos no sabían, y por eso la prueba los halló durmiendo. Lo tercero que encuentro allí es que había una copa amarga, la cual el Señor Jesús trató de hacer a un lado, porque esa copa amarga traía en ella el pecado de la humanidad. Y el hecho de beber de esa copa era vivir, Jesús vivir cosas que nunca vivió. ¿Para qué? Para entendernos a nosotros, ubicar. Cuando Él bebe esa copa, ocupa el lugar, sustituyó nuestra vida, se puso en nuestro lugar, Él se puso en nuestra disposición y ocupó el lugar que tú y yo deberíamos ocupar para recibir el castigo. No es que nosotros hayamos pecado, hayamos hecho de todas y nadie haya pagado por eso. Lo que tú y yo hicimos durante toda la vida de desobediencia, alguien pagó por eso. Alguien recibió el castigo por eso. Alguien recibió la furia de Dios por lo que tú y yo hicimos. Y ese alguien es Jesús. Amén. Y por eso fuimos perdonados y aceptados y hechos hijos de Dios. Dele un grito de alabanza y un aplauso al Señor. Dice que cuando Él estaba allí, no había terminado de hablar, dice, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas, garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadlo con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de ellos, que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas, garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y hablándole, huyeron todos. Todos sus discípulos huyeron. En ese instante 25 profecías se estaban cumpliendo de la vida de Jesús. Hasta esa huida de sus discípulos, hasta esa desbandada de discípulos había sido profetizada. Y Él está allí, sus discípulos debilitados por el temor, por lo que estaba pasando. Ellos, fruto de ese Getsemaní, salen esparcidos a vivir su mayor derrota espiritual, mientras su maestro es levantado para conquistar la mayor victoria para cada uno de nosotros. Por eso el Getsemaní nos recuerda de otro huerto. Si voy a hablar de 3 huertos, solo le nombro uno más: el huerto donde se perdió todo, el huerto donde una pareja, un matrimonio, una pareja tomó una decisión y se apartó. Decidieron hacer su propia voluntad sin pensar que estaban afectando toda la raza humana. Ellos dijeron: bueno, pues vamos a desobedecer, vamos a hacer nuestra propia voluntad. Pero usted encuentra otro huerto, a Jesús, y por eso el apóstol Pablo habla de él. Jesús, el apóstol Pablo habla ya en Romanos 5:19, dice: porque así que como por
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos justos hay en este lugar? No, pero menos mal lo estoy motivando en esta noche a aplaudir y a levantar y a darle gloria al Señor Jesús. Denle ese aplauso bien fuerte. Yo quiero terminar con esto, y es que el amor al Padre y la obediencia a su voluntad van de la mano, y eso fue lo que motivó al Señor Jesús. Y eso es lo que nos quiere motivar a nosotros, impulsarnos en esta noche a que evaluemos, examinemos si usted y yo somos vidas que nos hemos sometido verdaderamente al Señor. Pregúntese en esta noche, pregúntese por favor en esta noche, ¿su vida es una vida que vive al 100% en sujeción a Dios? ¿Su vida es una vida que vive rendida a los pies del Señor? Eso va a ser probado. Fue probado en Jesús y fue probado en los discípulos. Y por eso hay algunas cosas que desafían, y es nuestra naturaleza humana la que nos desafía a desobedecer la voluntad de Dios. Solo le nombro unas porque estoy cerrando. ¿Cuáles de ellas? Una necesidad de satisfacer deseos carnales. Eso desafía que hagas tu voluntad y no la de Dios, o sea, la lujuria. Una confianza en nuestros propios recursos. Eso se llama autosuficiencia. Un abrazar imprudentemente la sabiduría de este mundo. Un temor al fracaso o al rechazo, eso es inferioridad. Una inclinación indebida a la preservación propia, eso es el temor. Una insistencia obstinada por tener control y recibir reconocimiento, eso es orgullo. Una negación en separarnos saludablemente de la familia o amigos, eso es dependencia. Un apetito insaciable de la comodidad y la holganza, eso es materialismo. Estos son algunos aspectos, hay muchos más de la naturaleza humana que nos motiva a desobedecer a Dios. Y por eso esta noche, en conclusión, Dios nos llama a estar preparados en oración. Tal vez muchos de los que estén aquí estén pasando por su noche oscura, por su Getsemaní, y hoy puedan ser fortalecidos con esta palabra y entender que vas a pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Al otro lado, porque Él fue primero. Él fue primero y venció. Amén. Para identificarse con nosotros y entendernos nuestras batallas internas, nuestras noches oscuras. Algunos me criticaban a mí porque yo a los 4 días yo ya estaba ministrando y piensan que el pastor es de piedra. Y yo les decía, usted no me veía a mí en mi lugar secreto, rendido a los pies del Señor, porque Él es quien nos fortalece en nuestras noches oscuras. ¿Cuántos saben eso? Él es quien nos levanta. Hay un lugar al cual podemos acudir. Jesús nos lo enseñó. Hay un lugar cuando estás pasando el momento difícil al cual acudir. Hay un Getsemaní. Tal vez no es el mejor lugar en cierto momento, pero es un lugar que trae bendición y paz. Amén. Encontré una oración de un gran pastor, una oración cerrando el estudio del Getsemaní, y me llamó, me gustó. No sé si quiere que se la lea. Me pareció tremenda, porque yo decía, tal vez nos identificamos con este hombre de Dios, porque él oraba de esta manera y le decía: amado varón de dolores, gracias por el Getsemaní y por darnos ejemplo práctico de la necesidad de contar con un lugar a dónde ir cuando no hay a dónde ir sino a Dios, por un lugar a donde orar y llorar y saber que realmente soy despojado de toda retórica. Sé que en algún momento, en alguna parte, algún tipo de Getsemaní me espera, tal como a ti. Sé que algún día una noche negra caerá sobre mi alma, tal como cayó sobre la tuya. Pero tiemblo al pensar en eso, en las tinieblas y soledad y desesperanza. Prepárame para esa noche negra, Señor. Prepárame ahora ayudándome a darme cuenta de que aunque Getsemaní es el más aterrador de todos los lugares,
también es el más tranquilo que existe. Me inunda el terror cuando me doy cuenta de que no tengo las riendas de mi vida ni de las vidas de los que amo. Pero viene a mí la tranquilidad. Comprendo lo que tú eres. Ayúdame cuando está oscuro y cuando estoy solo y con miedo. Ayúdame a ponerme en la mano tuya, mi mano temblorosa, y confiaré mi vida y la de mis seres queridos. Sé que algún día lucharé con circunstancias que están fuera de mi control, que algún tipo de sufrimiento me lanzará al suelo frío y duro. Y cuando eso suceda, Señor Jesús, ayúdame a darme cuenta de que las victorias del cielo son las derrotas del alma humana, y que mi fuerza no se halla en cuán valientemente lucho, sino en cuán completamente me rindo a ti. ¿Cuántos quieren orar esta noche? Póngase en pie y dile un aplauso al Señor. Aplauda al Señor con ganas en esta noche. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta noche? Dele gloria, apláudale y dele gloria, dele gratitud a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Dele gloria en esta noche. Cierre sus ojos y empiece a darle gracias, y no pare de aplaudir, y dile: Señor, gracias, 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 Señor. Gracias por cada Getsemaní. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Levante sus manos y dile: Señor, gracias. Gracias porque tú te identificas conmigo. Gracias porque tú has visto mis batallas, mis momentos de aflicción, Señor. Tú los conoces. Levante su voz, ore ahí donde usted está. Levante sus manos lo más alto que pueda, y su voz bien en alto, que se escuche en este lugar. Y dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí está mi vida, rendida a tus pies, Señor. Aquí estoy, Señor, rendido a tus pies. Tú sabes todas las cosas, Señor. Que la prueba no me halle, Señor, distante de ti. Que la dificultad no me halle lejos de ti, Señor. No me halle durmiendo. Hoy nos volvemos a ti en esta hora, Señor, y te buscamos. Búscale allí con tus propias palabras.